nosotros intentamos comprender cómo funcionan las células madre del cerebro adulto, que significa que en los cerebros adultos de los mamíferos, incluyendo el del hombre, hay unas células que son capaces de producir nuevas neuronas a lo largo de la vida del individuo. Y eso sabemos eso desde hace unas pocas décadas, los últimos 20 años, pero abre posibilidades muy interesantes. Entonces, dado que de forma natural esas células madre neurales, que llamamos neurales, producen nuevas neuronas, pues nosotros intentamos comprender cuál es el comportamiento y cómo está modulado el comportamiento de esas células madre para producir nuevas neuronas, y para ello lo hacemos en ratón, que nos permite manipulaciones que no son posibles en otros sistemas, intentando comprender qué señales y qué moléculas puedan estar interviniendo en ese proceso, de manera que puedan ser aplicables pues quizá a estrategias de terapia celular que se puedan utilizar en el humano en un futuro. El cerebro es terriblemente complejo de reparar, es muy difícil restituir neuronas en un cerebro dañado, por ejemplo por el Alzheimer, ¿no? Donde las neuronas que mueren están difusamente localizadas en el cerebro. Entonces es muy difícil pensar en una estrategia de trasplante para recuperar eso. El Parkinson ha probado ser una enfermedad dijéramos que sí que permite ese tipo de estrategia. Tú puedes simplemente puedes trasplantar, y se ha hecho con progenitores fetales procedentes de fetos humanos. Se han trasplantado neuronas que producen dopamina, que son las que se mueren en un paciente de Parkinson, a un cerebro de un paciente de Parkinson. Y eso restaura un poco la función, pero en el caso del Parkinson, por ejemplo, aún así, lo que realmente preocupa a los neurólogos hoy en día es que el Parkinson evoluciona, y primero son los trastornos motores derivados de la falta de estas neuronas que producen dopamina, pero con el tiempo el paciente de Parkinson desarrolla alteraciones psiquiátricas que indican que en fases más avanzadas de la enfermedad otras neuronas también de forma difusa también están muriendo en el cerebro. De nuevo, eso es más difícil de atacar con un trasplante. Nuestra estrategia es quizá, y esto es muy en el futuro, ¿no? Es como el sueño de los que trabajamos en células madre endógenas, en cómo funcionan las que están en nuestros organismos, es que quizá aprendamos a modularlas a ellas desde fuera, ¿no? Ver poder activar células madre donde ellas están de forma natural, para que igual sean más activas en la reparación que puedan reparar tejidos que sí que están dañados, ¿no? La capacidad de las células madre de renovar los tejidos es buena, pero la de regenerar zonas perdidas, grupos de células perdidos, es mucho más limitada. No tienen tanta capacidad como para regenerar, y desde luego en el cerebro no la tienen. El dogma durante mucho tiempo era que nacíamos con el contingente de neuronas con el que íbamos a vivir, que a lo largo de la vida perdíamos, e incluso en procesos neurodegenerativos esa pérdida estaría muy aumentada por el propio proceso neurodegenerativo, como pueda ser el Alzheimer o el Parkinson. Como digo, el que sepamos que hay producción de nuevas neuronas en el hombre es desde el año 1998, en mamíferos un poco antes, la década de los 90. Y bueno, ha sido un descubrimiento importante que lo asemeja un poquito a otros tejidos donde se produce renovación tisular, ¿no? Bien es cierto que no sabemos cuál es la magnitud de esa neurogénesis en humanos, por ejemplo. Y aunque parece que la neurogénesis solo se produce en 2 zonas del cerebro que conozcamos, eso quiere decir que está muy restringida. De hecho, si se va a vertebrados no mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, encontramos que el proceso de neurogénesis que se produce en los adultos es mayor. Hay más producción de neuronas en múltiples zonas cerebrales que en los mamíferos. Tengo un grupo de gente con mucho talento y mucho esfuerzo, y como todo en ciencia, los problemas que aborda la ciencia cada vez son más complejos, más sofisticados. Y se tienen que abordar porque es ahí donde queremos llegar. Entonces se hace con la humildad que requiere y con muchísimo trabajo, eso desde luego, muchísimo trabajo. Los pasos, por tanto, muchas veces, incluso hablar de nuestros trabajos a veces es difícil porque los pasos parecen muy pequeñitos, pero la ciencia avanza así. El conocimiento, para que se produzca un conocimiento, un avance del conocimiento importante, lo que llamamos mover la frontera del conocimiento,
Eso quiere decir que ha habido mucho conocimiento que se ha generado por detrás para llegar a ese punto muchas veces. Y por eso es tan importante salvar los sistemas de ciencia, ¿no? Se necesita una gran base científica para que podamos hacer cosas que puedan ser transferidas a la sociedad, que puedan servir para los pacientes, etc.